¿Cómo estás, Mercedes? En primer lugar, agradecer la oportunidad de estar aquí en Onda Digital. Un saludo cariñoso y fraterno a todo tu público que te ve en este programa todas las noches y compartir contigo en esta oportunidad en el set los comentarios, los análisis, la coyuntura política y las situaciones del día a día que vienen pasando en nuestro país. Expresidente, queremos preguntarle antes de todo, usted ha vivido pues momentos muy difíciles, ¿no? Cuando estuvo por un tiempo bajo la presidencia de la República. Entonces, queremos preguntarle, ¿qué sensación tiene usted cuando está viendo que nuevamente está bajo la sombra de la vacancia el actual presidente de la República, Pedro Castillo? Bueno, primero lamentar, porque yo creo que los hechos que vienen sucediendo en el país y fundamentalmente este enfrentamiento que visiblemente lo ve la gente hacia afuera entre el Ejecutivo y el Legislativo no le hace nada bien a todos los peruanos. Creo que los peruanos seguimos perdiendo oportunidades de desarrollo, oportunidades de recuperar la crisis económica, recuperar los trabajos que tanto se han perdido en estos 2 años de la pandemia. Y naturalmente en ese marco de análisis creo yo de que el presidente de la República no ha entendido el reto que le hemos dado a todos los peruanos. Y cuando yo digo no ha entendido el reto que le hemos dado a todos los peruanos, me quiero referir a que estos malos encuentros o estas confrontaciones son única y exclusivamente bajo la responsabilidad del propio presidente Castillo. ¿Por qué? Porque no ha sabido elegir a sus gabinetes, a los 4 gabinetes que ha tenido la oportunidad él de presentarlos al Congreso de la República, y lamentablemente eso da mucho que desear. Inclusive debilita las propias instituciones del Estado, y digo debilita porque también el Congreso, que debería ser sujeto de crítica, no le puede dar la confianza y a los 2 días estarle interpelando y censurando ministros. Yo creo que el Congreso también tiene que tener mayor madurez política y tomar decisiones, digamos, con mucha anticipación. No esperar que un presidente que espera a última hora, que espera prácticamente la hora cero, de querer hacer los cambios que se le vienen solicitando por las propias reuniones de bancada, como sucedió con el ministro de Transportes, hoy día estemos en una condición muy similar, con una diferencia de que se le ha dado, digamos, las garantías, o en este caso la aprobación del gabinete en la confianza, y prácticamente el día siguiente tenemos 2 ministros interpelados y posiblemente 2 más la próxima semana, y encima de eso le permitimos al presidente de la República que vaya a dar un mensaje a la nación como un 28 de julio, porque no ha sido, porque yo creo que ahí también tenemos que analizar. Le están presentando la vacancia un día y al día siguiente le dan la oportunidad para que vaya a hacer uso de la palabra, que es una facultad que le confiere el presidente de la República. Pero también es cierto que tenemos que decir que esa facultad no necesariamente se le deben conferir el día que lo pida. Ellos podían haberle postergado después de terminado el proceso de vacancia para que el presidente pueda ir a Palacio. Sin embargo, hoy día es un pan con mango, porque seguramente el proceso de vacancia, o frente, digamos, a la propia, digamos, al propio mensaje que ha dado el presidente de la República, que es un mensaje de un 28 de julio, que es un mensaje simplemente de negación, que es un mensaje que recoge casi un 20 o 30, un 30 o 40% del mensaje que dio el primer ministro que en el Parlamento Nacional, bajo la misma, digamos, metodología, que es un calcal, casi un 40%, en consecuencia no es ninguna novedad. Ha hecho una exposición de lo que es el plan de gobierno, en circunstancias todavía, digamos, de confusión, porque no hace un reconocimiento de los hechos que sucedieron en Palacio, sobre los $20.000 que se hallaron en Palacio, sobre los hechos que han ocurrido donde se le está de una u otra manera comprometiendo al presidente de la República en una denuncia gravísima sobre hechos, digamos, de licitaciones de obras, familiares del presidente que están de una u otra manera involucrados, y que solo el tema de la negación no es suficiente. Yo creo que esto sigue debilitando al Ejecutivo y sigue debilitando al Legislativo, porque este enfrentamiento no es nada productivo para todos los peruanos. Lo que es más, el propio presidente debería hacer un acto de enmienda. Nos ha puesto un ministro de Agricultura que ha sido denunciado 2 veces por temas de asesinato, que si bien es cierto puede haber salido liberado, pero el simple hecho de tener 2 denuncias de asesinato donde familiares se han quedado descontentos por el acto justiciable de los hechos que suceden en el país en cada momento de la vida cotidiana que tenemos, porque hay debilidad institucional en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, en el acto justiciable.
En esa secuencia, lo mejor, lo más sano para el gobierno es tratar de poner gente de su mismo partido, digamos de Perú Libre, o de sus socios, ya sea de la izquierda, digamos, de Frente Amplio, o de Juntos por el Perú, o del Partido Morado, que son sus socios natos, del señor Castillo, pero que tengan la decencia, la ética y la moral, que enaltezca ser un ministro. ¿Por qué cree que no lo hace? ¿Qué es lo que pasa? Se están pasando ya 4 gabinetes y hasta ahora todos son muy cuestionados los personajes que han pasado por ahí, ¿no? De una u otra manera. Hablamos que el día de hoy incluso Pedro Castillo, en una declaración al diario, a uno de los diarios, dice: en las próximas horas voy a corregir errores que se han cometido, pero no se corrige. O al menos esa es la sensación que tenemos los peruanos. Aquí hay 2 situaciones puntuales que creo que tenemos que analizar en el ambiente político. En principio, no hay los votos para vacar al señor Castillo, en principio. En segundo lugar, si el señor Castillo piensa en una disolución del Congreso, yo creo que va a ser nefasto para el señor Castillo. Porque si hoy día tiene 37 o 44 votos incondicionales de él, en una nueva elección de un nuevo Congreso, no va a tener ni 20 congresistas. Y consecuentemente la situación, en lugar de mejorar, va a empeorar. También es cierto que yo creo que esas tácticas de pretender asustar al Congreso, de decir que tenía un proyecto para disolver el Congreso y convocar elecciones, tanto presidenciales como congresales, yo creo que esas tácticas ya no funcionan en esta época. Hoy día los peruanos queremos realmente ver una situación que nos puede generar algo de tranquilidad. Tenemos paralización en las Bambas, tenemos paralización en Tinajones, la problemática del país donde de repente podemos dar más bonos, donde de repente queremos reactivar la economía a través de nuestros sectores productivos. Sin embargo, ponemos ministros que no están al nivel y a la altura. ¿Y eso por qué lo está haciendo? Por esas razones, porque pretende él hacer una confrontación con el Congreso, y la debilidad que tenemos en el Congreso de la falta de decisión de algunos parlamentarios que de repente desconocen de que aquí, si hay una vacancia presidencial, no hay una convocatoria de nuevas elecciones. Simplemente habrá si es que la primera vicepresidenta o la segunda vicepresidenta, la primera vicepresidenta renunciara por también los problemas que pueda tener, lo que se hace es convocar a elecciones presidenciales, más no parlamentarias. Entonces yo creo que en ese sentido ellos tienen que tenerlo muy claro, de que ellos tienen que hacer una defensa institucional más allá de la popularidad que pueda tener el presidente de la República. A nosotros nos tocó enfrentar al señor Vizcarra, que tenía más del 50% de popularidad, pero nosotros teníamos que hacer una defensa irrestricta de todos los peruanos. Habían actos irregulares de corrupción al más alto nivel. Era un personaje mitómano que había preferido asegurar la vida de él y la vida de su familia sin importarle la vida de todos los peruanos. Y en el momento que sucedió esta vacancia, yo creo que todos somos conscientes que tenía una popularidad por encima del 50%. Sin embargo, en este caso, el señor Castillo, por su propio procedimiento, por su propio proceder de no haber sabido seleccionar los mejores hombres y mujeres en su gabinete, lamentablemente, día a día se sigue prestigiando, se sigue deteriorando, y consecuentemente esa población que le dio el voto mayoritario, el día de hoy está descontenta, generalmente. En esa secuencia yo creo que las condiciones de él son mucho más débiles que las que tuvo el señor Vizcarra en su momento. Expresidente Merino, queremos preguntarle lo siguiente. Bajo el escenario que, digamos, prospere la vacancia, asume la señora Dina Boluarte la presidencia de la República, ¿usted cree que ella renuncie y que se convoque automáticamente elecciones? ¿Usted cree o todavía le da el beneficio de la duda de que pueda desempeñarse? En realidad, si tuviera decencia, debería renunciar, porque recordemos que la señora Dina Boluarte no ha llegado de manera, digamos, transparente. Ella no debió haber sido candidata a la vicepresidencia por la propia forma como se inscribió, pero en ese Jurado Nacional de Elecciones, donde permitieron que el señor Vizcarra, fuera de los tiempos, sea candidato al Congreso, cuando ya no tenía ninguna posibilidad, donde permitieron que el Partido Morado asuma la presidencia de la República y el señor Sagasti siga siendo vicepresidente, cuando en realidad debieron haber eliminado esa lista presidencial, que ya no podía postular, pero esperaron hasta que la lista fue aprobada, recién aceptaron su denuncia. O sea, armaron todo un plan. En esa secuencia, yo creo que la señora Boluarte no va a renunciar. No tiene la capacidad ética y moral para renunciar.
En consecuencia, ella va a mantenerse en el cargo y, consecuentemente, seguramente sus socios, que en este caso son los del Partido Morado, van a querer copar los espacios, porque el Partido Morado, y creo que eso es bueno decirlo, y la propia señora Verónica Mendoza y la señora, en este caso Vázquez Chuquilín, no están pensando en el país, están pensando en la colocación de puestos de trabajo de su gente. Muestra de ello es lo que ha sucedido, donde la señora Vázquez Chuquilín asume como presidente del Consejo de Ministros, conjuntamente con el señor Guillén, y una vez que sale, empiezan a decir que hay un gabinete a la sombra, empiezan a sacar los trapitos al sol de lo que cuando estuvieron ellos subidos en el carro no dijeron absolutamente nada. Entonces yo creo que el señor Castillo se ha equivocado en los socios que ha cogido, y conjuntamente con el señor Cerrón están equivocados. Al estar equivocados, creo que se está originando una catástrofe en la propia, digamos, permanencia del gobierno del señor Castillo, que creo que se está derrumbando día a día sin que puedan tener la perspectiva de siquiera pensar en el Perú. Porque ellos deberían estar pensando en el Perú y deberían haber unido a esas fuerzas de izquierda y de derecha que estaban dividiendo el país en el ámbito de su elección del señor Castillo. Pero no lo ha entendido así. Ha querido mantenerse hacia un solo lado, y lamentablemente los socios que ha cogido, que no son socios que están pensando en el país, sino pensando en su bolsillo, en los puestos de trabajo, lo están terminando de llegar a la debacle. Y eso quien está sufriendo somos todos los peruanos, que no tenemos oportunidad de un trabajo digno, y muchas familias, muchos jóvenes han tenido que salir del país, se están yendo del Perú, están sacando sus ahorros, aquellos pocos ahorros que tenían se los están llevando. Y en consecuencia, la situación económica del país empieza a quebrantarse. No es que hayamos mejorado, sino que han mejorado los precios de los minerales, y lamentablemente hoy día con estas paralizaciones de estas minas como las Bambas, lamentablemente la situación empieza a ponerse en un tema oscuro, que no sabemos en el túnel hacia dónde vamos a ir, y si es que consecuentemente este señor va a hacer una enmienda, escogiendo mejores ministros sin ver de qué partido político, y si los tiene en su partido, que ponga de su partido, pero que no busque socios, que cuando lo sacan, lo que hacen es meterle una puñalada por la espalda. Y eso creo que no es bien visto por ningún peruano. Ese es el gran problema que tenemos, expresidente Merino, ¿no? Es decir, la falta de concertación, de acuerdo. A las finales, hasta ahora, lo único que vemos es que han transcurrido muchos meses desde que Pedro Castillo asume el gobierno, y hasta ahora no tenemos hechos concretos. Lo único que tenemos es que se continúa generando una gran inestabilidad en lo social, en lo económico, y ahora pues con este tema también de la guerra que ha habido y esta subida de precios. Pero ¿usted cree que culminemos este año con Pedro Castillo como yo creo que presidente? en el afán, yo creo que en el afán de no perder sus puestos el Parlamento Nacional, digamos, en el afán del propio señor Castillo de saber que si él, en este caso, disuelve este Congreso, no va a tener los congresistas en el nuevo Congreso que estén al lado de él, y consecuentemente creo que ellos van a continuar, pero lamentablemente el caos lo vamos a seguir todos los peruanos. Esta guerra que tenemos entre Ucrania con Rusia, que lamentablemente está trayendo consecuencias a todo el mundo y especialmente al Perú, y encima de esto los fenómenos naturales que tenemos consecuentemente nosotros por los socavones en esta zona de la libertad, donde en lugar de haber ido al Congreso a dar ese mensaje, que es un mensaje de 28 de julio, debió haber pedido la suspensión y haberse ido a socorrer a esa gente que necesita ver, en este caso, a la máxima autoridad, al presidente de la República, a los ministros, que estén de repente con las buenas intenciones de querer ayudar, y que esa secuencia no se pudo percibir porque estaba en el Parlamento dando un discurso de 2 horas o de 1 hora y media, que era una repetición en gran parte del mensaje que dio el presidente del Consejo de Ministros y que ya había dado, digamos, el respaldo del propio Congreso. En esas circunstancias, creo yo que hasta el 28 de julio tengamos la tranquilidad que el gobierno ni va a caer el señor Castillo, ni se va a disolver el Congreso. Después del 28 de julio, las circunstancias de la intranquilidad que viene sufriendo la población es lo que puede empezar, lamentablemente, a hackear a este gobierno. La insurgencia de la población por la propia desesperación de ver que es un gobierno inepto, de ver que es un gobierno que no está respondiendo a las expectativas, y que más allá de dar bonos, más allá de poder garantizar que va a vacunar, no es suficiente. La gente quiere reactivación económica. Los agricultores quieren que su economía se vuelva un poco estable. Al menos que podamos tener líneas de acciones del gobierno que nos permitan garantizar que no seguimos en pérdida, tanto los agricultores como los pescadores en estos derrames de petróleo. La acción del gobierno es nefasta. No está ayudando, digamos, a tener una respuesta que realmente nos pueda generar confianza. Y lamentablemente,
la situación de la contaminación, no solo del mar, sino también de los ríos por extracciones mineras, creo que cada día se sigue agudizando, y estos conflictos sociales, que no son de ahora, que también tenemos que decirlo, que son de hace mucho tiempo, pero que les han generado expectativas de solución, y ven una ineptitud, un congelamiento, una paralización, lamentablemente va a empezar a levantarse, y esa zozobra de preocupación va a enarbolar, digamos, movilizaciones mayoritarias, que lo que van a originar es que definitivamente ni el Congreso ni el Ejecutivo, por la población, sean bien vistos y pidan su disolución y nuevas elecciones. Es decir, cada vez más lo que se está fomentando es un caos que se va a replicar en la misma población. ¿Usted cree que veamos nuevamente volcada a la gente en las calles, como lo hemos visto en alguna otra oportunidad? Yo creo que sí, Mercedes, porque en principio ahorita viene pasando una situación que creo que es bueno comentarla. La derecha misma no está teniendo una articulación que genere confianza a la derecha. ¿Por qué? Porque estas marchas que han sostenido en estos últimos días, lo que ha habido es una rivalidad de encuentro entre ellos. Que no hable fulano de tal porque es ya un político, digamos, de hace muchos años y queremos gente nueva. Que no queremos que hable fulano de tal porque ya está quemado. Entonces al final tú ves una derecha marchando y no ves un liderazgo de nadie. Y en la izquierda sucede un tema muy similar. Marcha a la izquierda para querer respaldar al señor Castillo, y el señor Castillo no está respondiendo a esa expectativa. En consecuencia, lo que va a suceder es que la izquierda y la derecha en las movilizaciones van a marchar porque se vaya el Congreso y porque se vaya el presidente. Y eso sí, creo que se empieza a desarrollar, y estoy seguro que va a ser después del 28 de julio. Porque el Perú es muy contemplativo. Los peruanos van a seguir en estas marchas de derecha e izquierda, y vamos a llegar a percibir hasta el 28 de julio que más allá de las marchas de derecha e izquierda no hay reactivación económica, no hay oportunidad de trabajo, no hay una reinserción económica que permita que los sectores empiecen a dar respuesta para una mejora económica para la ciudadanía, y eso va a enarbolar a esa ciudadanía, y consecuentemente la izquierda y la derecha estarán unidas para pedir nuevas elecciones. Efectivamente, esperemos pues que la situación se calme un poco. Expresidente Merino, queremos preguntarle acerca de la elección o del nombramiento de los próximos integrantes que van a conformar el Tribunal Constitucional. ¿Usted cree que a razón de todo este tema se culmine este proceso de selección? Mira, yo ahí, por ejemplo, yo voy a hacer una crítica constructiva. El señor presidente el día de ayer en Palacio ha ido a encarar al Congreso y a decirle que la responsabilidad del Congreso es elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Lo que no ha reconocido el señor Castillo, que ese Tribunal Constitucional no se ha podido elegir en el periodo complementario, porque lamentablemente su socia, la señora Vázquez Chuquilín, conjuntamente con sus socios, con el señor Sagasti del Partido Morado, prácticamente ellos conspiraron que no haya la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Y no se permitió elegir en ese periodo, que hubiera sido la mejor oportunidad para que no hayan problemas superiores. Hoy, en este proceso que nos encontramos, donde hay un desencuentro entre Perú Libre, conjuntamente con Juntos por el Perú, y la otra fracción, no hay los votos para obtener 87 votos y poder elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. En consecuencia, va a entrar en crisis el Tribunal Constitucional. Tiene el mandato vencido de 5 y uno fallecido, que eran 6, y tiene el vencimiento del otro integrante. O sea, prácticamente estamos con un Tribunal Constitucional con sus fechas de funcionamiento vencido. Tenemos la elección de la Defensoría del Pueblo y tenemos la elección de lo que corresponde al Contralor General de la República. En esta secuencia de tenemos temas importantes, totalmente importantes, y tenemos un gran problema que nadie lo está notando, y es el problema del Jurado Nacional de Elecciones, que ha sido seriamente cuestionado, y es el mismo que va a conducir las elecciones regionales y municipales. Y tenemos encima problemas en el Ministerio Público, donde solamente tenemos 2 fiscales superiores, que los 2 están seriamente cuestionados. Al menos la fiscal Zoraida Ábalos tiene serios cuestionamientos, desde su nombramiento hasta la manera como ha estado manejando las denuncias para mis amigos todos y para mis enemigos la ley, y franqueando la ley.
y tienes el Poder Judicial que tampoco no está tan libre de los hechos que vienen sucediendo. Entonces, en esa secuencia, el Perú está entrando en crisis y lamentablemente el presidente no está teniendo respuestas que sean coherentes a lo que ha ido a decir en el Palacio de Gobierno, y el Congreso, un poco que está desfigurando su función de fiscalización en estos órganos fundamentalmente importantes que son constitucionales, y que creo que quien tiene la mayor responsabilidad y la posibilidad de poder hacer enmienda en esto es el Congreso de la República. Yo espero que el Congreso esté en ese nivel y que estos enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo se den una tregua para ver qué es lo que sucede, para ver si es que las enmiendas que debe hacer el presidente no las hace, y si no, consecuentemente asumirá su responsabilidad, pero que los órganos institucionales, constitucionales, como es el Ministerio Público, como es la Defensoría del Pueblo, como es la Contraloría, como es el Tribunal Constitucional, puedan hacer los nombramientos, puedan llegar a consensos internos de la izquierda y de la derecha, porque el Perú es superior a los problemas internos que tengan ellos. Y creo que hay que pensar en el Perú. Hay que pensar en la tranquilidad, que al menos que las instituciones se mantengan sólidas y no sigan debilitadas. En ese marco, yo creo que se debería trabajar en esta mesa directiva que está de salida y la próxima mesa directiva que puede ingresar a partir del 28 de julio. Toda la razón. Efectivamente, la situación se torna complicada cuando tenemos instituciones como lo que viene a ser, pues, por ejemplo, el TC con los mandatos vencidos, y bien lo ha detallado todas, ¿no? Esperemos, pues, que entren en razón, que regrese la institucionalidad de cada una de ellas, porque desde el momento que tenemos no debidamente conformada cada uno, o en todo caso, en el caso del Ministerio Público, no desempeñando la labor que le corresponde como defensora de la legalidad, pues la desesperanza vuelve a inundarnos, ¿no?, a todo el país. Expresidente Merino, le agradecemos mucho la participación en el programa y lo comprometemos para una próxima oportunidad, como siempre, para tratar esos temas de análisis de la coyuntura política. Muy buenas noches. Mercedes, te agradezco nuevamente, muy buenas noches, solidarizándome y lógicamente desde Lambayeque, La Libertad, en esos socavones donde esas muertes que han habido de esas familias, lamentablemente, que han terminado sepultadas, que creo que sea un acto de conciencia en cada una de las autoridades a nivel regional, a nivel municipal, para no permitir que estos hechos sigan sucediendo, para que podamos reubicar a aquellas familias que de repente por necesidad se instalaron en lugares que son sumamente peligrosos, que pueden tener consecuencias fatales como esta que hemos tenido, y que creo que sobre eso tenemos que trabajar como Estado, de darle tranquilidad y de darle oportunidad a esas familias que necesitan tener mejores condiciones, y que creo que está en las manos del presidente Castillo, está en las manos del Congreso de la República, está en las manos de los órganos tutelares, que creo que hacia eso tenemos que apuntar para que el Perú realmente empiece a funcionar y no estemos en piloto automático, que eso nos está llevando cada día a situaciones más críticas. Un abrazo, que Dios me lo bendiga y será hasta una próxima oportunidad. Hasta una próxima oportunidad, expresidente Manuel Merino. Muchísimas gracias. Buenas noches.